En la inmensidad de las llanuras de Kenia, donde el cielo se funde con la tierra y el tiempo parece tener otro ritmo, vivía Nuru, un niño de apenas 7 años. Hijo de pastores nómadas de la tribu Masái, crecía en armonía con la naturaleza, aprendiendo desde temprano a descifrar las señales del viento, las huellas en el suelo y los sonidos de los animales. Era un niño de piel oscura, ojos atentos y pies descalzos, siempre curioso y valiente. Esa mañana de julio, el sol nacía con una luz dorada y el aroma del pasto mojado se esparcía en el aire. Nuru, como solía hacer, se alejó de los adultos para jugar cerca del arroyo. Llevaba consigo solo un palo y una cantimplora. La brisa cálida, los cantos de los pájaros y el movimiento de las hojas creaban un ambiente casi mágico que el niño interpretaba como una invitación de la propia tierra a explorar. Pero entre las sombras de la hierba alta, otros ojos lo observaban. Un chacal solitario, flaco, desconfiado y hambriento, olfateaba desde hacía horas, guiado por el instinto de supervivencia. Los meses de sequía habían reducido sus presas y la presencia humana comenzaba a parecer una oportunidad. Los chacales rara vez atacan personas, pero el hambre es un argumento peligroso cuando se trata de instinto. Nuru no percibió el peligro de inmediato, seguía jugando con las piedras del río, tarareando una melodía tribal. Pero el silencio repentino de los pájaros y el movimiento entre los arbustos alertaron a su cuerpo antes que a su mente. Se quedó inmóvil por un segundo, escuchando. Entonces vio los ojos amarillos entre las hojas y el miedo congeló su sangre. Fue entonces cuando el cielo se movió. Con un aleteo poderoso y un grito estridente, un águila africana surgió del cielo. No era común verla tan cerca. Sobrevoló bajo, haciendo que el chacal retrocediera por instinto. En un vuelo impresionante, el águila fingió lanzarse hacia el depredador, desviando su atención. Y fue ese instante de distracción lo que le dio a Nuru la oportunidad de correr. Nuru corrió como nunca antes. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo, impulsados por un miedo ancestral y la adrenalina que solo los instintos más primitivos saben liberar. Detrás de él, el chacal vaciló unos segundos, dividido entre el hambre y la amenaza aérea. Pero el grito del águila volvió a sonar, más cercano, más fuerte. Era como si dijera, «Corre, pequeño». El niño atravesó la espesura, tropezando con ramas, con el corazón latiendo tan fuerte que no podía oír otra cosa. Aún así, en medio del caos, podía oír las alas batiendo sobre su cabeza. El águila no lo había abandonado. Volaba en círculos, como una guardiana alada vigilando la huida. Era más que instinto de caza. Era un comportamiento inusual, casi simbiótico. Cuando llegó a un claro, Nuru miró hacia atrás. El chacal había desaparecido. El águila se había posado en una rama cercana con las alas semiabiertas, la mirada fija en el niño. Por primera vez, notó los detalles de esa criatura. Plumaje marrón con manchas doradas, garras afiladas como lanzas, ojos que parecían descifrar el alma. No era solo un animal salvaje, era un espíritu de la sabana. Nuru, aún temblando, se arrodilló en la tierra y dio gracias. Sus ancestros enseñaban que los animales eran mensajeros de los dioses y que cada uno tenía una misión. El águila, según las leyendas masái, representaba visión, coraje y protección. Su presencia allí no podía ser coincidencia. Había venido cuando nadie más podía ayudarlo. Mientras recuperaba el aire, el águila alzó vuelo nuevamente, describiendo un último círculo sobre su cabeza antes de desaparecer entre las nubes. Nuru, ahora a salvo, volvería a casa con más que una historia. Volvería con una experiencia que lo conectaba con la tierra, el cielo y algo mucho más grande que él. Al llegar a la aldea, aún jadeando, Nuru fue rodeado de inmediato por adultos y familiares. Su padre, un hombre alto, con rostro curtido por el tiempo y mirada firme, se agachó a su lado.
El niño, entre llantos y palabras atropelladas, contó sobre el chacal, la huida y el águila. El silencio se apoderó del lugar. No era incredulidad, sino reverencia. Los ancianos escucharon con atención cada detalle. En voz baja, uno de los más viejos, Olokun, el contador de historias, pronunció el águila de Ñoka. Según las antiguas leyendas de la tribu, Ñoka era el espíritu protector de la infancia, que asumía forma de águila para cuidar a los pequeños en tiempos de peligro. Nunca había sido visto por adultos, solo por niños en momentos cercanos a la muerte. Aquella había sido una visita espiritual, no solo biológica. Esa noche, alrededor de la hoguera, todos escucharon la historia de Nuru. Las mujeres cantaron cánticos antiguos de protección, mientras los guerreros trazaran símbolos con acén en el suelo. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y aunque nadie más había visto al águila, todos sintieron su presencia flotando allí. La sabana, viva y misteriosa, había revelado otro de sus milagros. Los días se transformaron en semanas y Nuru comenzó a visitar solo el arroyo donde todo ocurrió. Ya no con la inocencia del juego, sino con la reverencia de quien pisa tierra sagrada. Llevaba pequeños obsequios, plumas, semillas y piedras de colores y los dejaba en un tronco hueco cerca del agua. Era su altar improvisado, un santuario para Ñoka. Una mañana encontró algo nuevo en el lugar. Una pluma enorme con tonos dorados y negros, distinta a cualquiera que hubiera visto. Estaba clavada en el tronco, como si hubiera sido dejada allí a propósito. Nuru sonrió. No había duda. Aquello era una respuesta. Tomó la pluma y la ató a su collar de cuentas rojas, símbolo de valentía entre los masái. Con el tiempo comenzaron a circular historias. Otros pastores contaron haber visto un águila gigantesca sobrevolando la aldea en días nublados. Algunos juraban que flotaba sobre los niños en travesías peligrosas, como si los escoltara. Aunque nunca hubo un registro directo, la leyenda del águila protectora creció y se enraizó en las narraciones de la tribu. Nuru creció en silencio, pero su conexión con los animales se intensificó. Era como si la naturaleza lo reconociera. Pájaros se posaban cerca de él sin temor. Las hienas retrocedían al verlo, y aún los perros de la aldea se acostaban a sus pies sin ser llamados. Los ancianos observaban y decían, «Ñoka lo ha tocado, lleva el espíritu del águila». Así entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo sagrado, Nuru fue transformándose, no solo en un niño con una gran historia, sino en un símbolo vivo de un encuentro que iba más allá de la lógica. Una señal de que a veces el mundo natural extiende la mano, o las alas, para proteger aquello que aún conserva pureza. Con el paso de los años, Nuru se convirtió en un joven respetado en la comunidad. Alto, de postura firme y mirada profunda como las raíces de las montañas, se destacaba por su sabiduría y serenidad. Prefería el silencio a las palabras, y cuando hablaba, sus historias estaban llenas de metáforas que parecían venir del viento del desierto. Un día, un grupo de extranjeros llegó a la aldea. Investigadores interesados en la fauna africana habían oído hablar de un gran águila que rondaba la región, y querían documentarla. Cuando preguntaron por Nuru, los ancianos solo sonrieron, y señalaron hacia el matorral. Estaba en el arroyo, siempre en el arroyo. Lo encontraron allí, arrodillado, como siempre, con la pluma dorada atada al collar. Escuchó atentamente los pedidos de los investigadores, pero se negó a mostrar la ubicación del ave. No es algo que fuera a capturar, es algo que respetar. El águila no es solo carne y hueso, es un recordatorio. Algunos de los visitantes se rieron, otros comprendieron. Al regresar a la aldea, una sombra cruzó el cielo. Era ella, el águila, majestuosa, silenciosa, poderosa. Y por un momento todos quedaron inmóviles, como en trance. Incluso los escépticos bajaron la cabeza. Había allí algo que trascendía la lógica. Entonces, si has llegado hasta aquí y esta historia tocó algo dentro de ti, no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para más historias reales como esta. Y recuerda, en el comentario fijado encuentras las fuentes que comprueban cada detalle de este relato.
porque a veces lo imposible es solo la naturaleza revelándose.